La verdad es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo. En el principio, el Señor vino al mundo como hombre, sacrificó su vida. Después de redimir a la humanidad, algunos creyeron en el nombre del Señor Cristo. Aquellos que aceptaron el nombre del Señor Jesucristo fueron los que aceptaron la verdad. Aceptar la verdad es vivir en la luz, porque el Señor Cristo, el Padre Celestial y el Espíritu del Señor, fueron puestos dentro del Señor. El Espíritu de Jehová, el Padre Celestial, fue puesto dentro del Señor. Aquellos que aceptan al Señor Jesús es equivalente a haber aceptado a Dios y al Espíritu del Señor. Por lo tanto, aceptar el nombre del Señor Jesucristo es recibir a Dios y al Espíritu del Señor en su interior, y el hombre vive en la luz, sin seguir viviendo en las tinieblas, sino viviendo en la luz de la vida. Después, los apóstoles del Señor comenzaron a predicar la verdad. Cuando el Señor Cristo resucitó y subió al cielo, los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, los apóstoles continuaron constantemente predicando la verdad, llevando el nombre del Señor Cristo por toda Judea y toda Galilea. Así que los judíos de aquel tiempo, una parte considerable de ellos, creyó en el nombre del Señor Jesús. Entendemos que, por más gente que hubiera en esa época, los que más creyeron fueron los judíos. Pero en el siglo I después de Cristo, el total de judíos, ¿cuántos serían? El total de judíos, tal vez era de solo unos cientos de miles. De esos cientos de miles, que hubiera unos 10 o 20.000, alrededor de 20.000 personas, que creyeran en la verdad, ya era bastante bueno, ya era muy bueno. En aquel tiempo, el apóstol Pablo predicó el Evangelio a los gentiles, y los gentiles, de antemano no conocían a Dios, y mucho menos, habían oído hablar de Juan el Bautista, y su historia de bautismo, ni tampoco habían oído que Dios enviaría al Mesías al mundo. Por lo tanto, aunque hubo gentiles que creyeron, aunque los hubo, but they were not many. Así, en el siglo I después de Cristo, las personas que aceptaron la verdad no fueron muchas. Es decir, las personas que aceptaron a Jesucristo no fueron muchas. Y en esta era, llegando al fin del mundo, el Padre Celestial y el Señor predestinaron a un hijo, creándolo en secreto, en el vientre de una mujer. Esta mujer tal vez no sabía quién era el padre de este hijo. Tal vez realmente no lo sabía. Y entonces, más tarde, cuando este hijo creció y pasó de los 30 años, de repente descubrió que él era el Hijo de Dios y del Señor, el Hijo que Dios y el Señor habían creado en el vientre materno. Más tarde, cuando él tenía más de 30 años, el Espíritu del Padre entró en él y le dijo: Jehová Dios es tu Padre. Y después de pasar 8 meses, el Espíritu del Señor Cristo también habitó en él. El Señor dijo: el Señor es su papá. Así que este hijo originalmente, él tomó del Señor Jesucristo la antorcha, siguió caminando por sí mismo, en el camino de convertirse en la verdad, convirtiéndose él mismo en luz, convirtiéndose en el sol, convirtiéndose en luz, convirtiéndose en Israel. Así que este hijo es la verdad. Entonces antes, era aceptar el nombre del Señor Jesucristo. Y así se obtenía el Espíritu de Dios y del Señor. Así que aquellos que aceptan el nombre del Señor Jesucristo y están dispuestos a bautizarse bajo el nombre del Señor, obtenían el Espíritu de Dios y del Señor. Así que esta persona vivía en el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo y el Espíritu del Señor son la verdad. Por lo tanto, esta persona tenía la verdad en su interior y vivía en la luz. Ya no vivía en el pecado, sino que se liberaba del pecado y se volvía hacia la luz. Entonces, al llegar el fin de este mundo, el misterio se reveló. El Padre Celestial y el Señor hicieron un pacto para poner el Espíritu del Padre y el Espíritu del Señor dentro del que es llamado el Hijo del Israel del nuevo pacto, aquel llamado Hijo de Dios y del Señor. El Padre Celestial y el Señor pactaron diciendo: el Espíritu del Padre y del Señor se pondrían dentro del hermano Heber, para que todos los que acepten al hermano Heber obtengan el Espíritu de Dios y del Señor. Por lo tanto, aquellos que aceptan el nombre del hermano Heber obtendrán en su interior el Espíritu de Dios y del Señor, y así se convertirán en hijos de la verdad. Se convertirán en el pueblo de la verdad, y vivirán en la verdad. Vivirán en la luz de Dios, y también en la luz del Señor Cristo. Entonces, al llegar el fin de este mundo, como dijimos hace un momento, el Señor Cristo sacrificó su vida, y el Evangelio comenzó a predicarse. Se predicó durante décadas. Después de que todos los apóstoles fallecieron, ya nadie predicaba el nombre del Señor Cristo, porque en ese tiempo, creer en el nombre del Señor Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, y aceptar al Señor Jesucristo, el misterio de recibir el Espíritu Santo, ya había sido alterado.
para convertirse en aceptar el cristianismo, creer en el cristianismo, y convertirse en una creencia religiosa. Ya no era la fe en Jesucristo, sino una creencia religiosa. Se convirtió en que la gente creía en el catolicismo, o en el cristianismo. Ya no era simplemente amar a Cristo, ni tampoco simplemente amar a Dios Jehová, sino creer en la enseñanza de la religión. Por lo tanto, el hombre ya no podía encontrar a Cristo, ni encontrar a Dios. Lo que el hombre encontró fue el cristianismo, que reemplazó a Jesucristo. Entonces el hombre ya no pudo encontrar al Espíritu Santo, ni al Espíritu de Cristo. Así que el hombre entró en los 2000 años de oscuridad. Es cuando el Hijo del Señor, el hermano Heber, comenzó a manifestar su propia identidad, comenzó a predicar la verdad, haciendo que todos los que estén dispuestos a aceptar al hermano Heber reciban la verdad y vivan en la luz. Por eso, resplandece una gran luz. Al llegar el fin de este mundo, el evangelio del hermano Heber comenzó a difundirse, haciendo que quienes estén dispuestos a aceptarlo cambien sus vidas. Entonces decimos, ¿acaso la luz y la oscuridad no son enemigas entre sí? Así como Cristo el Señor es enemigo de Satanás, y así como el hermano Heber es enemigo de Satanás. La profecía bíblica dice que el descendiente de la mujer, el hermano Heber, aplastará a Satanás. Es decir, uno es semamente, es la verdad. Su juicio y su batalla se basan en la verdad. El otro es semamente malvado. El mal y la verdad son enemigos mutuos. Entonces, todos los que apoyan la verdad caminan junto al hermano Heber, en el camino de la verdad. Y el hermano Heber se convierte en el líder que destruye la oscuridad, que destruye al diablo Satanás, a los ángeles caídos, al líder de las fuerzas de la oscuridad. Y en ese momento es cuando nos damos cuenta de que quienes aman la verdad aborrecen la oscuridad. Entonces, todos los que aborrecen la oscuridad no pueden tener contacto con la oscuridad. Antes fuimos engañados, tuvimos compasión de la oscuridad, y sin darnos cuenta, casi somos envueltos por ella. Es decir, si no pertenecen a la verdad, si pertenecen a Satanás, no podemos tenerles compasión, no podemos acercarnos a ellos, ni tampoco ser sus amigos, para evitar que nosotros entremos en contacto con la oscuridad, y sin darnos cuenta, seamos envueltos por la oscuridad. Porque si el Padre Celestial ya ha decretado que él pertenece a la oscuridad, que pertenece al diablo, no podrá ser limpiado. Pertenece al diablo, no se puede limpiar, y estará en la oscuridad eterna. Su oscuridad solo puede hacerse cada vez mayor. Entonces, la policía celestial ya ha decretado, ya está en la voluntad del Padre Celestial, decretar que las personas de la oscuridad sean expulsadas. Nosotros nos alejamos de la oscuridad, seguimos de cerca a la luz, y así vivimos cada vez más en la luz. Pongamos un ejemplo. Si una persona pertenece a la oscuridad y otra pertenece a la luz, decimos que Cristo el Señor es la luz, el hermano Heber es la luz. ¿Están dispuestos los hermanos y hermanas a seguir al hermano Heber para convertirse en una nueva creación? ¿O están dispuestos a seguir a aquellos que están en la oscuridad, viviendo a semejanza del pecado y negándose a arrepentirse? Por supuesto que hay que seguir al hermano Heber. Quienes siguen al hermano Heber tienen vida. En cuanto a quienes abandonan a Heber y abandonan al Señor, serán envueltos por la oscuridad. Así es como entendemos que si las personas que se van ya están destinadas, ya el Padre Celestial ya ha destinado a los que no se salvarán, debemos alejarnos, no tener compasión. Si tenemos compasión de ellos, accidentalmente por Dios, no solo los destruirá a ellos, sino que también destruirá a quienes tengan compasión de la oscuridad. Estas palabras no se dicen a la ligera. Si los miembros de nuestra familia están en la oscuridad, y ya se sabe que seguramente perecerán, ya están destinados a no pertenecer a nosotros, entonces realmente debemos separarnos de ellos y no tener contacto, para que Dios no solo los destruya a ellos, sino que posiblemente también nos destruya, por haber tenido compasión de ellos, y al final nos volvamos envueltos por la oscuridad, y nos destruya. Entonces nosotros ya no recibiremos la misericordia de Dios. Así comprenderemos que lo que pertenece a la oscuridad originalmente es oscuridad, y que con la luz son enemigos entre sí. Entonces nos alejamos, y ya que el hermano Sibo destruirá en el futuro a toda la oscuridad, entonces digamos que todos los que juntos caminan en la luz deben acumular fuerzas y esforzarse al máximo constantemente para acercarse a Dios y al Señor, y también acercarse al hermano Sibo, y así vivir en la luz. Esta tarde, cuando el hermano Sibo oraba, nos dimos cuenta de que el hermano Sibo se acerca constantemente a Dios, que es la luz, e ilumina constantemente a los hijos del reino. Porque toda la vida, la fuente de toda el agua de vida, proviene de Dios y del Señor. Y Dios y el Señor, el Padre Celestial y el Señor, hicieron un pacto para poner esta fuente de vida dentro del hermano Heber, siempre y cuando el hermano Heber permanezca firmemente establecido en el amor del Padre Celestial y del Señor.
entonces los hermanos y hermanas podrán, desde el interior del hermano Heber, recibir la vida eterna. Esto significa que, por ejemplo, entendemos que la fuente del agua de vida, en el Apocalipsis dice, que el agua de vida fluye del trono de Dios, y del trono del Cordero. Entonces, quien esté más cerca, de Dios y del Cordero, es quien se ha acercado a la fuente del agua de vida, y se ha acercado a la fuente de la luz. Pero si una persona se acerca más a la oscuridad, entonces será envuelto por la oscuridad, y se volverá cada vez más oscuro. Pero si una persona se acerca a la luz, y está muy cerca, se volverá cada vez más brillante, e incluso la luz entrará en él, y lo iluminará, haciendo que su interior viva en la luz por los siglos de los siglos. Entonces decimos, en este mundo, la verdadera luz ha brillado. Es decir, la luz del sol comienza a salir e iluminar la tierra. De esta manera, nosotros seguiremos de cerca al hermano Sibo, construir juntos a Israel, venir juntos a obedecer, venir juntos a servir a Dios y al Señor, y también venir juntos para construir a Israel. Sin darse cuenta, uno no solo es salvo, sino que también se convierte en alguien que salva a otros junto con ellos, convirtiéndose juntos en sacerdotes que salvan a las personas, que guían a las personas de regreso a Dios, sacerdotes honorables y gloriosos. ¿Qué tan bendecido es eso? Entonces nosotros vemos a aquellos que siguen de cerca al hermano Heber. Heber dice que estas personas son edificadas por Dios para ser nobles, sumamente gloriosas, sumamente nobles. Pero si uno deja de escuchar, y luego entra en contacto con aquellos que no pertenecen a la luz, que pertenecen a la oscuridad, cuanto más entra en contacto con ellos, sin darse cuenta, uno mismo queda envuelto en la oscuridad. El que se acerca a la luz es envuelto por la luz. Por ejemplo, ahora que brilla la luz de las lámparas, nosotros aquí tenemos el resplandor de la luz, y vemos la claridad, y también vemos la mesa de enfrente. Todo esto se ve muy claramente. Pero de repente, somos llevados a otra cueva. Dentro de esa cueva no hay nada de luz. Entonces nosotros nada podemos ver. Por la misma lógica, la luz es el Señor Jesús. Es el Padre Celestial Jehová. Y también el hermano Heber. Aquellos que trabajan estrechamente juntos. Viven en la luz. Pero si no están dispuestos a caminar juntos en el camino de la luz, sin darse cuenta terminarán viviendo en la oscuridad. Esta es la lección que hemos aprendido. Si aquellos que no pertenecen a Dios, entonces no debemos tener ningún contacto con ellos. Los antiguos israelitas, fue precisamente porque ellos no quisieron expulsar a los idólatras de la oscuridad, no quisieron expulsar a la gente de la tierra de Canaán. Por lo tanto, de la tierra de Canaán, esta oscuridad de la idolatría entró en medio de Israel, haciendo que el antiguo Israel se convirtiera en una nación idólatra. Y Dios anuló el pacto establecido con Israel. Pero ahora nosotros, a todos los idólatras, y a todo lo que pertenece a la oscuridad, no los aceptamos, solo aceptamos plenamente a aquellos dispuestos a aceptar el nombre del Señor Jesucristo, a aquellos dispuestos a aceptar al hermano Heber, a ellos sí los aceptamos, porque quienes aceptan al Señor y al hermano Heber viven en la luz. Si él no está dispuesto a aceptar, y nos acercamos a él, sin darnos cuenta, todos nosotros nos oscureceremos, que todos nosotros, quienes realizamos el santo ministerio, el Espíritu Santo dice así: oh, vosotros que lleváis los utensilios de Jehová, salid de en medio de la gran Babilonia. Es decir, los que llevan los utensilios de Jehová, como en el Antiguo Testamento, los utensilios de Jehová, que son el arca del pacto, el altar y el altar de oro. Todos estos son utensilios honrosos, como el candelero de oro. Son los que llevan los utensilios. Apártense de la gran Babilonia. Es decir, nosotros que servimos a Dios, que estamos en contacto con el altar de oro, con el candelabro de oro, y con el sumo sacerdote Heber. Estos hijos deben alejarse de los incrédulos, alejarse por completo para ser santos. De esta manera recibiremos la misericordia y la gracia de Dios. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.